Bien, en esta ocasión vamos a hacer un ejercicio relacionado a procesos ya aplicados a la termodinámica, procesos en los cuales tendremos que leer propiedades y hacer manejo también de tablas. En este caso, en esta oportunidad estaremos haciendo el ejercicio 342 del libro de termodinámica de Juno Senger. El enunciado nos da la siguiente información. 10 kilogramos de refrigerante 134A a 300 kilopascales llenan un recipiente rígido cuyo volumen es 14 litros. Determinen la temperatura y la entalpía total en el recipiente. Ahora se calienta el recipiente hasta que la presión es de 600 kilopascales. Determine la temperatura y entalpía total del recipiente cuando el calentamiento termine. El enunciado nos da esta imagen de un recipiente rígido, un tanque puede ser cilíndrico, conteniendo refrigerante 134A, que es un fluido gaseoso. ¿Esto qué quiere decir? Que el refrigerante estará ocupando todo el volumen del recipiente que lo contiene y el ejercicio nos dice que ese volumen es de 14 litros. Bien, vamos a tomar los estados inicial y final según la información que nos da este ejercicio. En el estado inicial nos dan una presión 10 kilogramos son los mismos al inicio y al final del proceso o antes y después del calentamiento. Sin embargo, la presión sí cambia. Obviamente, cuando calentamos este sistema, los átomos, las moléculas del gas estarán moviéndose a mayor velocidad debido al calentamiento y esa velocidad va a generar choques, golpes contra las paredes del recipiente, lo que me va a ocasionar, en este caso, el aumento de la presión, ya que es un recipiente cerrado y el volumen no es como en un cilindro pistón en el cual puede ceder, sino que el volumen se va a mantener constante y por eso la presión aumenta. El ejercicio nos dice que la presión al final son 600 kilopascales. Pero además, al ser un recipiente rígido, el volumen de 14 litros va a ser igual al inicio y al final es un volumen total. 14 litros al inicio, 14 litros al final. ¿Qué nos preguntan entonces? La temperatura inicial, la entalpía inicial, la temperatura final, la entalpía final. Y voy a añadir dos preguntas más, que es hacer el diagrama de temperatura versus entalpía, presión versus entalpía, e indicar el tipo de proceso que se lleva a cabo. Recordemos que la perturbación que genera el cambio de estado al inicio y al final es un calentamiento. ¿Listo? La temperatura del estado final en relación al estado inicial. La entalpía inicial, hay que saber en qué condición se encuentra el estado 1, es decir, si el refrigerante está en saturación o está sobrecalentado. Para ello, pues tenemos que hacer la comparación de los datos que nos están dando con las tablas y al resultado de esta comparación del estado 1, conocemos la presión 1, que es de 300 kilopascales. Y no conocemos otro dato que nos pueda permitir leer en tablas, o sea, no lo conocemos directamente, pero tenemos la información del volumen total y de la masa. Recordemos la ecuación, el volumen total es igual al volumen específico por la masa. Quiere decir que si yo despejo esta ecuación, el volumen específico va a ser igual al volumen total sobre la masa. El volumen total lo conocemos, son 14 litros. Como estamos trabajando en unidades del sistema internacional, necesitamos hacer la conversión. 1000 litros equivalen a un metro cúbico, que es la unidad del sistema internacional que aparece en tablas. Y esto dividido entre la masa, que son 10 kilogramos, que lo dicen en el resultado de esta división nos va a dar en este caso el volumen específico.
y eso nos da 1 por 10 a la menos 4 o 0.0014. 0,0014 metros cúbicos sobre kilogramo. Y este es nuestro volumen específico inicial. Entonces ya tenemos dos datos, la presión y el volumen específico inicial. Con esos dos datos podemos ir a tablas y comparar con la zona de saturación para conocer la condición en la cual se encuentra el refrigerante en el estado 1. Entonces vamos aquí a la tabla de refrigerante 134A y buscamos la presión, porque los datos que nos están dando es presión y volumen específico. Tendremos que buscar la tabla de saturación, pero entrando por presión, que es la tabla 2. En este caso hay que buscar tablas del sistema internacional, por eso es importante siempre leer, saber en qué unidades, leer los títulos de la tabla para saber en qué unidades estamos. Estamos en el refrigerante por presión y buscamos los 300 kilopascales. 300 kilopascales no se encuentra. Vemos que aquí está 280 y 320. Nosotros tenemos que comparar los volúmenes específicos. Pueden hacer una interpolación si lo desean para poder hacer la comparación, pero realmente no es necesario, porque lo que necesitamos en este momento es hacer una comparación. Entonces, observen, estamos refrigerante 134A saturado, tabla de presiones, sistema internacional, aquí lo vemos. Vamos a hacer la comparación entonces. Nuestra presión es de 300 kilopascales. Es un valor que se encuentra en medio de estos dos. Y el volumen específico que tuvimos es de, voy a escribirlo por acá arribita, 0,0014 metros cúbicos sobre kilogramos. ¿Ok? Entonces, este valor de 0.0014 a 280 es mayor a PF. Tenemos el de 280 kilopascales. 0,0014 es mayor a BF. Y en este caso es menor a BG. Aquí lo tenemos. Si lo comparamos a 320, 0.0014 es mayor a BF y menor a BG. Es decir, este valor es mayor a BF y menor a BG para 280 y para 320. Quiere decir que si es o cumple o está en el rango para 280 y para 320, pues para 300 también estará. ¿Listo? Esto nos ayuda a saber que estamos en la zona de saturación, es decir, que nuestro volumen específico 1, va a ser mayor a BF y va a ser menor a BG. ¿Por qué lo miramos entre 280, que es el polo inferior al 300, y a 320 también lo revisamos, que sería el polo superior de 300, que sería nuestro valor interpolar? Por lo tanto, eso indica que al inicio estamos en la zona de saturación. Y si estamos en la zona de saturación, quiere decir que nuestra temperatura, que es la primera pregunta, la podemos leer al lado de la presión de 300 kilopascales. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en este caso? Tendríamos que interpolar la temperatura. ¿Listo? Entonces, vamos a llevarnos estos valores para el tablero para poder hacer el proceso de interpolación. Y ustedes allá con su calculadora, pues pueden comprobar el proceso también. Yo lo voy a ir haciendo acá. Porque vamos a tener que hacer varias interpolaciones en este ejercicio. Bien, tenemos entonces, para el proceso de interpolación de la temperatura, tenemos presión y temperatura. Presión de 280 kilopascales y presión de 320 kilopascales. En ese caso, vamos
a colocar los valores de temperatura. Menos 1,25 grados Celsius es la temperatura a 280 y 2,46 grados Celsius es el valor a 320. ¿Listo? Con eso podemos hacer el proceso de interpolación. Bien, vamos a ir haciéndolo acá. Tenemos que recuerden que para eso siempre hay que limpiar la calculadora. Debemos seguir los pasos que ya ustedes han visto en clase, que ustedes han trabajado para el proceso de interpolación. Es importante que hagan varios ejercicios de interpolación para que cada uno pueda aprender a manejar su calculadora. En YouTube hay varios videos, nosotros podemos colocar en YouTube proceso de interpolación y colocamos, digamos, como la marca y la referencia de nuestra calculadora y con eso podemos realizar el proceso de interpolación. Bien, el resultado que nos arroja a 300 kilopascales es de 0,605 grados Celsius. Ahí está. Entonces tenemos el resultado. Bien, entonces ya tenemos la primera pregunta o la primera respuesta. 0,605 grados Celsius. Bien. Para la segunda pregunta, esta sería como el proceso de la primera pregunta. Para la segunda pregunta, que es la entalpía total, para calcular esa entalpía total necesitamos la entalpía específica. La entalpía específica por la masa nos da la total y la masa la tenemos porque la da el ejercicio. Como estamos en la zona de saturación, la entalpía se calcula reemplazando esta ecuación. HF más XHF. Por lo tanto, vamos a tener que hacer varias interpolaciones para HF y para HFG, pero no solamente eso. Resulta que necesitamos la calidad para hallar la entalpía. Y la calidad la tendremos que hallar despejando la ecuación del volumen específico. Por ende, vamos a tener que interpolar también BF y BF. De aquí despejamos la calidad, volumen específico va a ser igual, calidad va a ser igual a volumen específico menos BF sobre BF. Para ello, entonces, vamos a revisar, vamos a hacerlo rápidamente utilizando una calculadora en internet. Bien, esta es una calculadora en internet. Ustedes pueden buscar calculadora de interpolación en internet y pues las hacen fácilmente. Pero pues la idea es que ustedes aprendan a manejar su calculadora o o mejor de los casos también la ecuación de interpolación. Ok, entonces tenemos en este caso nuestra calculadora. Necesitamos traer los datos del libro, de las tablas. Aquí ya he señalado la presión de 280 a 320, entre la cual se encuentra el satélite de 300, PF y BG, que necesitamos también interpolar, y HF y HG a 280 y a 320. Ahí tenemos los valores, los he señalado. Pueden pausar el video para tomar nota, mirarlos en sus tablas. Y pasamos a llevarnos estos valores a la calculadora para hacer este proceso más rápido. Entonces, en el polo inferior tenemos 280 de presión y 320 de presión. El valor que queremos interpolar es 300 y en el volumen específico F tenemos 0 punto, ahí tenemos que utilizar punto y no coma, 0000769 7699. Este sería BF a 280 y 0,000772. Ese sería el valor a 320. Y calculamos. Entonces, este será nuestro valor, el resultado, pues, de nuestro volumen específico al valor de la presión de 300. Volumen específico de líquido saturado. Vamos a llevarlo una vez al tablero para colocar el resultado y no se nos vaya a perder o se nos vaya a olvidar. Para hallar la calidad. X es igual a B, que es 0,0014. Ya sabemos que eso es metro cúbico sobre kilogramo. Y el resultado que acabamos de obtener de la interpolación, que es 0,000772.
doble cero, perdón, triple cero, 7, 7, 3, 5, 5. Todo esto va a quedar sobre el valor de BFG, pero para ello también tenemos que interpolar PG. Y con el resultado BG restarle PF para obtener PFG. Entonces, iniciar, 280, el polo inferior, 300, el valor que vamos a interpolar, y 320, el polo superior. PG a 280 es 0.072, 352. Y a 320 será 0.063, 604. Y le damos calcular. Entonces, en este caso, tenemos que el resultado obtenido es de 0,07978. Y nos lo llevamos para acá. Y vamos a colocar en el denominador la resta de BF, BG menos B. Es decir, 0,06978 menos BF, que es 0,0000000775355. La división, el resultado de esa división, va a ser el valor de nuestra calidad. ¿Listo? Estoy aquí haciendo ya la división. 78067977. El PG 0.0067978 menos 0.000007735. Y nuestra calidad es pequeña, bastante pequeña, y tiene un valor de 0,00932. Esta es nuestra calidad. Con eso ya podremos calcular la entalpía, pero para ello necesitamos HF y HFG. Por lo tanto, tenemos que regresar a hacer la interpolación de HF y HFG. 280, 300, 320. Usamos en la tabla nuestros valores de interpolación. Y para HF es 50,18 y 55,16 para 320. Calculamos 52.67 sería H. 52.67 más nuestra calidad, que es de 0.00932, multiplicamos por HFG. Regresamos a la calculadora. 280, 300, 320. Y revisamos los valores de HFG a 280 y 320. 199.54 y 196.71. Recuerden comprobar todos estos valores con la calculadora. 198.125. 198.125. Y esto da en kilojoules sobre kilogramo. Multiplicamos ese valor de 198.125 por la calidad y le sumamos el valor de HF, que es 52.67, para obtener 98.125 por 0.00932 más 52.67. Obtenemos una entalpía de 54,516 kilojoules sobre kilogramo. Ya teniendo la entalpía, podemos entonces calcular la entalpía total, que es la que nos estamos revisando. La masa es de 10 kilogramos y la entalpía es la que acabamos de hallar. 54,516
kilojoule sobre kilogramo. En este caso, al multiplicar la entalpía específica por la masa se cancelan los kilogramos y nos va a dar una entalpía total de 545,16 kilojoules. Como es total, pues se dan unidades de energía. Y ese sería el resultado. Vamos a ponerlo hacia arriba. 45,16 kilojoules. Y listo. Hemos contestado las preguntas A y B. La pregunta C nos pide que calculemos la temperatura final. Para los datos finales, ¿sí? Los datos finales o el estado final, tenemos una presión de 600 kilopascales. De 600 kilopascales y un volumen final que es igual al volumen inicial, porque recuerden que la masa se conserva, es la misma, y el volumen total es el mismo. Eso quiere decir que el volumen específico, perdón, es igual, 0,014 metros cúbicos sobre kilogramo. Y en este caso hay que hacer lo mismo que hicimos en el estado 1. Hay que ir a la tabla de saturación, la tabla de refrigerante, entrando por presión y comparar el volumen específico para saber en qué zona nos encontramos. Pues bajamos un poco más en la tabla. Aquí tenemos los 600, en este caso pues no tenemos que interpolar. Y recordemos que nuestro volumen específico a 600 en el ejercicio es 0,014. Si comparamos esto y a esto, y ve que algo y es menor a B. Aquí lo tenemos, ya estamos bien. 0,014 es mayor a BF, que es 0,00081 y menor a 0,034. Por lo tanto, tenemos que sabemos bien duración. Para hallar la temperatura, pues volvemos a las tablas y miramos la temperatura que está al lado de la presión de 600 kilopascales y observemos que es de 21,55. Efectivamente, la temperatura ha aumentado. Temperatura 2, 21,55 grados Celsius. Y para hallar la entalpía 2, necesitamos la ecuación HF más XHFG. Pero para hallar la calidad debemos despejarla del volumen, igual que en el estado 1. P es igual a BF más XBFG. La ventaja es que en este caso pues no tendremos la necesidad de interpolar, ya que tenemos el valor de 600 kilopascales en las tablas. P es 0,0014, BF es 0,0008199 y BFG va a ser la resta entre BG, que es 0,034295 a 600 kilopascales, y BF, que es 0,0008199. Eso nos da 0,033475. No hay necesidad de colocar unidades en este caso. En el numerador vamos a obtener unidades de metros cúbicos sobre kilogramos. En el denominador también vamos a tener las mismas unidades. Y eso quiere decir que la calidad no va a tener unidades, la calidad es adimensional, se van a cancelar esos datos, esas unidades, y pues no nos queda ninguna. La calidad es de 0,01733, o sea, del 1,7% aproximadamente. Con esa calidad nosotros podemos hallar H2. H2 específico, obviamente. Volvemos a las tablas y buscamos los valores de H. Aquí son estos los que necesitamos. 81,51 será el valor de HF
y 180.9 será el valor de HFG. Regresamos para reemplazar los datos. 81,51 más 0,01733 que multiplica al valor de 180,9. Y esto está en kilojoules sobre kilogramo. Realizamos los cálculos correspondientes, 180.9 por 0,01733 más 81.51 y la entalpía 2 nos da 84,645 kilojoules sobre kilogramo. Pero nuestro ejercicio nos está pidiendo la total, entonces tenemos que multiplicar esta entalpía por la masa, 84,645 kilojoules sobre kilogramo, multiplicado por 10 kilogramos. Se cancela la unidad de masa y en este caso nos va a dar 846,45 kilojoules. Y tendríamos allí las respuestas a las otras dos preguntas que nos está haciendo el ejercicio. Vamos a subir por acá y vamos a escribir nuevamente. Entonces tenemos temperatura 21,55, la temperatura 2, efectivamente después de calentamiento aumentó. Y la entalpía que nos arrojó, que acabamos de calcular, de 846,45 kilojoules. Bien. Con esto podemos ya elaborar el correspondiente diagrama o esquema de presión contra volumen. Vamos a hacer como una especie de resumen. En el estado 1 tenemos una presión de 300 kilopascales, una temperatura de 0,65 grados Celsius y una entalpía 1 de 54,51 kilojoules sobre kilogramo. En el estado 2 tenemos una presión de 600 kilopascales, una temperatura 2 de 21,55 grados Celsius y una entalpía 2 de 84,6 kilojoules sobre kilogramo aproximadamente. Para poder graficar en el diagrama de temperatura versus entalpía, hay que primero dibujar las líneas de saturación. Las líneas de saturación estarán a presión constante. Entonces, ¿cuántas presiones tenemos en este ejercicio? Una de 300 y una de 600. Lo que significa que tendremos que dibujar dos líneas de saturación. Una de 300, que es esta que estoy dibujando, es la que está más abajo. Y la otra a 600 kilopascales, estará más arriba. Está por acá. ¿No? Bien. Ahora vamos a dibujar, en este caso, vamos a colocar acá 300 kilopascales en la línea de abajo de saturación, en la roja. Todos los puntos que coloquemos sobre esa línea estarán a la presión de 300 y 600 kilopascales la línea verde. El punto 1 estará en la zona de saturación con una calidad muy pequeñita, muy cerquita aquí del 0. Podemos ponerlo por acá 1, con la entalpía correspondiente y a la presión de saturación que es de 0,605. El punto 2 estará por acá arribita, ¿sí? Con una entalpía diferente
No la voy a escribir porque ya la escribí acá en la parte de abajo, pero voy a escribir que aquí está H2, que aquí está H1 y a una temperatura de saturación de 21,5. Nuestro proceso es el que une a estas dos líneas. Los dos están en la zona de saturación. ¿Ok? Bien. Ahora, en el diagrama de presión versus entalpía, hay que también dibujar las líneas de saturación primero. Pero en este caso respondiendo a cuántas temperaturas hay. Una a 0,605 y la otra a 21,55. Significa que también tenemos que hacer dos líneas de saturación. Pero recuerden que en el diagrama presión versus entalpía, las líneas irían hacia abajo. Tenemos allí la más grande, que sería la de la temperatura de 21,55 grados Celsius y la otra a 0,605 grados Celsius. Iniciamos entonces nuevamente en la zona de saturación, sobre la presión de 300 y la temperatura correspondiente con un H1. Y a la 2.2 estaría la presión de 600, a la temperatura de 600, presión de 300 y a la temperatura 21,55 con una entalpía H2. Y en este caso, nuestro proceso será uniendo el punto 1 con el punto 2. Los diagramas que son similares en este caso. Las dos están en la zona de saturación, la calidad del punto 1 es más baja, la calidad del punto 2 es un poquito más alta. Y si nos guiamos de los Estados Unidos que hemos colocado aquí, recordemos que la presión inicial y final son diferentes, la temperatura inicial y final son diferentes. Entonces no es isobárico, no es isotérmico y diríamos que es politrópico porque todas las variables cambian, pero no. El volumen 1 es 0,014 metros cúbicos sobre kilogramos. Y el volumen 2 también. 0,0014 metros cúbicos sobre kilogramos. Es decir, el volumen inicial y final es el mismo, ya que es un tanque rígido y la masa es la misma. Esto quiere decir que es un proceso politrópico. Perdón, proceso isocórico. Isocórico, que significa que es un proceso a igual volumen, o que el volumen permanece constante. El diagrama sería diferente, el diagrama del domo termodinámico, el diagrama de saturación sería diferente si estuviéramos graficando temperatura o presión en el eje y en el eje X volumen. Sería diferente, sería una línea recta desde 1 hacia 2. Así que los invito pues a hacer esa parte, a diagramar el proceso en lugar de temperatura entalpía, temperatura volumen y presión volumen, para que ustedes vean la diferencia cuando grafican una variable en el eje X diferente. En este caso puede ser entalpía, energía o volumen específico. Bien, hasta aquí llega este ejercicio. El ejercicio que estuvimos haciendo es el 342 del libro de termodinámica de James Engel. Los invito a que revisen más ejercicios de este libro, que trabajen otro tipo de procesos, otro tipo de ejercicios, por ejemplo, un cilindro pistón, y también realicen los diagramas de temperatura contra volumen, presión contra volumen, y analicen el ejercicio desde ese punto de vista. Muchas gracias y espero que esta información sea útil para todos ustedes. Feliz día.